Bienvenidos. Vamos a estudiar ahora lo que hemos visto de esfuerzos y deformaciones aplicado a elementos estructurales sometidos exclusivamente a cargas axiales. Supongamos que se tiene un miembro estructural con una longitud mayor que su sección transversal, es decir, la longitud en general es considerablemente mayor que la sección transversal, que el área, indistintamente de en qué punto me pare. Sin embargo, esta sección transversal es variable, no es uniforme, que es el caso más general. Esta estructura está sometida a cargas axiales puntuales en sus extremos, como se observa aquí, P1 y P2, y a una carga distribuida a lo largo de su longitud, Q de X. Dichas cargas generan una deformación axial en el miembro estructural, que es esta que se ve aquí. Fíjense que esta estructura va a tender a alargarse, pero por culpa de haberse alargado se reduce un poco su diámetro. Realmente, por los momentos, esa reducción del diámetro vamos a ignorarla, no le vamos a prestar mucha atención, pero ilustrativamente la idea es que se note que sí existe. Entonces, para estudiar el comportamiento de la deformación de la barra debido a las cargas aplicadas, se puede cortar una sección del elemento con dos planos paralelos a su sección transversal. Es decir, vamos a poner un plano aquí y otro plano aquí, separados un diferencial de X, una distancia muy pequeña. Al hacer eso, vamos a generar un diagrama de cuerpo libre de ese pedazo muy pequeño de la estructura. Como dijimos, de longitud delta X, y que va a tener unas fuerzas internas P de un extremo y P más delta P de otro, porque no tienen por qué ser iguales. Y en el centro lo que va a aparecer es la carga distribuida correspondiente a ese pedazo delta X, que sería Q de X por dx. Aquí lo que se muestra es que este pequeño trozo de la estructura, esta pequeña parte, también sufre una deformación causada por estas cargas axiales. Y sufre una deformación que lo alarga un d delta. Evidentemente esto está muy exagerado para que se pueda observar. Realmente esas deformaciones deberían ser pequeñas, pero la idea es que se observe. Haciendo sumatoria de fuerzas en X, lo que se obtiene es que P más delta P menos P más Q por dx tiene que ser igual a 0, de donde se despeja, el P se cancela con el menos P, y este término pasa restando al otro lado, por lo que queda que dp es igual a menos q de x por dx. Es decir, que este término que está aquí lo que hace es sencillamente oponerse a este. Es la contribución que permite oponerse a la fuerza distribuida. Entonces podemos pensar que si la carga distribuida la pusiéramos en el extremo izquierdo de este elemento, ojo, nuevamente pensando que este elemento es muy pequeño, entonces del lado izquierdo pudiéramos tener una fuerza resultante P de X, que va a ser la contribución de P más la fuerza distribuida, y de este extremo tenemos nuevamente la fuerza P y menos la fuerza distribuida. Por lo tanto, esta fuerza de la derecha y la izquierda son exactamente iguales. Tenemos una fuerza P de X y otra fuerza P de X, que me están traccionando este elemento. Ya hemos definido que el esfuerzo axial es la fuerza entre el área, y en este caso particular es la fuerza P que obtenemos en este elemento sobre el área transversal en el punto. Adicionalmente, la elongación en X, el epsilon sub X, o la deformación en X, es igual al cambio de longitud entre la longitud inicial. El cambio de longitud se calcula como la longitud final menos la inicial. La longitud final va a ser el dx original más un d delta. Y la longitud inicial era dx. Entonces es dx más d delta menos dx. Todo eso sobre la longitud inicial, que es dx. Este término se cancela con este y me queda nada más d delta sobre dx. Y finalmente nosotros estudiamos que para el caso particular donde solamente existan cargas axiales, la relación constitutiva que me relaciona esfuerzos con deformaciones es la ley de Hooke, que es esta que está acá. Sigma x es igual a E por epsilon sub x. Sustituyendo este término acá y este término acá, queda la siguiente relación.
Con esta relación podemos despejar cuánto vale mi de delta, cuánto vale la deformación de este elemento pequeño, quedando P sobre A multiplicado de X sobre E. Integrando en ambos lados, queda que delta, es decir, esta deformación total va a ser la integral de 0 hasta la longitud de P sobre A, todo eso sobre E en dx. Es decir, que la elongación de la barra depende de la carga, la sección transversal, la rigidez del material y su longitud. Ese es el resultado al que hemos llegado. Se considera en general que la deformación y la carga son positivas si tienden a alargar el elemento, es decir, si tiene una tensión o una tracción, como se observa acá. Y se considera que son negativas si tienden a acortar el elemento, es decir, si tiene una compresión, como se muestra acá. Adicionalmente, una cosa muy común en estructuras es que los elementos en primer lugar tengan una sección uniforme, es decir, que el área sea uniforme a lo largo de su longitud. Además, tienden a ser de un material uniforme. Generalmente uno tiene, por ejemplo, un acero, no es que vamos a tener diferentes aceros a lo largo de este único elemento estructural, por lo que su módulo de elasticidad también es uniforme. Y está sometido únicamente a cargas en sus extremos, pensando que no existen cargas distribuidas a lo largo de su longitud. Acuérdense que cuando hicimos el corte, quedaba que teníamos una fuerza a la izquierda P y una fuerza a la derecha P más delta P, pero ese delta P aparecía para compensar la fuerza distribuida que estaba en el centro. Si esa fuerza no existe, entonces en el elemento diferencial el P a la izquierda va a ser sencillamente igual al P a la derecha. Entonces, teniendo un A constante uniforme, un E constante y una carga que va a ser constante también, va a ser igual en ambos extremos. Fíjense que aquí esta carga P es igual a esta porque por sumatoria de fuerzas en X tienen que ser iguales para que exista equilibrio. Entonces se pueden sacar estos tres términos fuera de la integral y al realizar la integral solamente de dx queda que delta es igual a P por L sobre A entre E. Finalmente, es posible tener una deformación axial por efecto exclusivamente de la temperatura. Si se tiene un elemento sometido a un incremento de temperatura, dicho elemento se dilatará linealmente con la temperatura. De manera contraria, si la temperatura se reduce, el material se contraerá linealmente con la temperatura. Y esa expresión se obtiene así. El delta causado por un incremento de temperatura es la integral de 0 a L de un coeficiente que se llama alfa, que pudiera ser una función de X, pero no tiene por qué serlo, multiplicado por el incremento de temperatura también pudiera ser una función de X, multiplicado por dx, donde alfa es el coeficiente lineal de dilatación térmica. Fíjense que si alfa fuese uniforme a lo largo de la estructura y delta t fuese uniforme a lo largo de la estructura, tanto alfa como delta t saldrían de la integral y solamente quedaría alfa por delta t por L, que sería esta expresión que está acá. Bien, muchas gracias.